Bienvenidos, manitas. Ya le ha llegado el turno, por fin, a otra teja decorada. Llevabais ya mucho tiempo pidiéndomela, pues bueno, aquí la tenéis. En esta ocasión he hecho una casa de campo, una granja, una masía. Bueno, algo rústico. Espero que os guste y os animéis a hacer la vuestra. Y si no lo hacéis, bueno, pues por lo menos que el vídeo este os entretenga un rato. Así que no me entretengo yo más. Vamos a ver cómo poder decorar esta teja. ¡Empezamos! Pues lo primero que tenemos que hacer es limpiar la teja, quitarle todo el polvo que tenga y colocarle el colgador. No lo he hecho en este vídeo porque ya lo tenéis explicado en el vídeo de la anterior teja, ¿vale? Aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace. Y ahora vamos a empezar por la parte del tejado. Vamos a cortar unas piezas en cartón que serán el soporte de nuestro tejado. Colocamos la teja apoyada en el cartón, en la parte de arriba, y marcamos la curva. A partir de esa curva vamos a marcar 2 centímetros todo alrededor y trazaremos otra línea, uniendo los puntos. Y cortamos. A 3 centímetros de la parte alta de la teja vamos a hacer una marca y ahí es donde vamos a pegar esta pieza de cartón. Lo primero, la colocamos y marcamos los bordes tanto en un lado como en el otro y cortamos. Y con silicona caliente la pegamos en su sitio. El siguiente trozo de cartón que vamos a cortar es una pieza de 6,5 centímetros de ancho y el largo lo suficientemente larga para que rodee la curva de la parte alta de la teja. Y vamos a redondearla con un rodillo o una botella, vamos a darle forma y vamos a ir adaptándola. Primero vamos a ir cortando aquí en redondo las esquinas, tiene que apoyar sobre esta pieza que hemos colocado y aquí, y la pegamos. Pasamos a hacer la base de nuestra teja y voy a utilizar un cartón que es bastante resistente de doble canal. Para la base tiene que ser resistente porque si no la queremos colgar, bueno, pues tiene que apoyar la teja en esta pieza y no se tiene que arquear. La colocamos y como hicimos en la parte alta, marcamos la curva. Y ahora a partir de esta línea, lo mismo que antes, vamos a marcar puntos a 4,5 centímetros. Unimos los puntos y vamos a recortar esta pieza. Y la pegamos a la base con silicona caliente. Para formar la escalera vamos a cortar dos piezas de 7,5 por 3 centímetros. Estos serán los apoyos de la escalera. Otra pieza de 12 centímetros por 3 centímetros de ancho y le vamos a dar la forma curva aquí en esta zona para acoplarlo a la teja y este será el rellano de la escalera. Y una pieza de 6 centímetros de alto por 8 centímetros de largo en el que vamos a dibujar los peldaños. La base del peldaño mide 2 centímetros y la altura 1,5 centímetros. Y a esta pieza le vamos a dar un poquito de forma. Pues vamos a ir pegándolas todas con silicona caliente. Y ahora vamos a ir cortando unos pequeños rectángulos en cartón para ir formando los peldaños. Vamos a cortarlos de un ancho de 2 centímetros y adaptándolos a la curvatura de la teja. Vamos a trabajar ahora la parte de arriba y la parte de abajo de la teja para que se vaya secando. Lo primero, el hueco este de aquí que hemos dejado, el hueco de la escalera, con masilla, resanador, tapajuntas, dependiendo de cada país lo llamamos de una manera diferente. Vamos a ir cogiendo pasta y vamos a lucir la pared. Con pasta de modelar de secado al aire vamos a ir forrando todo el cartón. Una porción la estiramos y vamos a ir cortando y pegando con cola blanca.
y sin que se seque la pasta vamos a ir dándole forma. Hola a todos, espero que os encontréis bien y que estéis disfrutando de este vídeo. Si os gusta y aún no os habéis suscrito, ¿a qué esperáis? Os invito a que suscribáis aquí abajo en el botón rojo de suscribirse. Es gratis y no cuesta dinerito. Y muy importante, activéis la campanita de al lado en todas las notificaciones para que YouTube os mande un aviso cada vez que yo suba un vídeo. Y así no os perderéis ninguna de las ideas que vamos viendo aquí en el canal de los Manitas. No me entretengo más, así que sigamos con el vídeo. Y ahora para forrar las paredes de la escalera, simplemente haciendo bolitas de masa y vamos pegándolas y aplastándolas para formar unas rocas. Vamos a ir modelando cada roca diferente a la otra, no tienen que ser iguales, y vamos a darle volúmenes y formas. Recordar que tenemos que ir humedeciendo la pasta a medida que la vamos trabajando. Para simular la hierba vamos a coger 4 o 5 mondadientes, los vamos a unir y vamos a ir dando pequeños toquecitos y levantando la pasta. El tejado que voy a hacer en esta ocasión va a ser un tejado de paja. Vamos a coger una buena cantidad de pasta y la vamos a pegar con cola blanca sobre el cartón que forma el tejado. Y con algo con punta, un punzón, un buril, vamos a empezar a hacer las líneas y crear la textura simulando la paja. Y vamos a terminar el tejado pegándole en la parte baja una tira simulándole madera.
Pasamos a hacer la puerta y extendemos un trocito de masa de unos 4 milímetros, 3-4 milímetros de grosor. De ancha la voy a hacer de 7,5 centímetros y de alta de 9 centímetros. Y vamos a simular la madera. Para los detalles de la puerta vamos a estirar masa súper finita. Esta tendrá 2 milímetros escaso. Hay que ir con mucho cuidado de que no se nos rompa a la hora de cogerlo y que tampoco se nos pegue. Para hacerle el detalle de la puerta, le voy a hacer en la parte baja de la puerta una placa metálica que se suele poner para cuando llueve la madera no se estropee. Y para hacer las ventanas, pues se hace exactamente igual que hicimos con la puerta. Para hacer los maceteros que van a ir en la ventana, vamos a hacer un rulito de pasta y vamos a darle forma cuadrada. Una vez ya la tenemos así, vamos a hacerle un hueco en el centro para colocar las plantitas. Y para que no abulte demasiado, la parte que va a ir pegada a la fachada se la vamos a recortar. Y ahora vamos a hacerle un techadito para la puerta y vamos a cortar una pieza de 9 por 5 centímetros que le vamos a dar la forma de la teja y lo vamos a pegar aquí arriba. Para forrar el techadito que le hemos puesto a la puerta voy a cortar unas tiras de pasta para simular que son listones de madera. Lo primero vamos a humedecer la teja. Un trapito lo mojamos en agua y vamos aplicándolo. Ahora vamos a pasar a lucir toda la fachada de la misma manera que hicimos en el huequecito debajo de la escalera. Con masilla vamos a ir aplicando y creando una textura en la fachada.
Y sin que la masilla que hemos colocado en la teja se seque demasiado, vamos a cortar unos listones de madera para decorar la fachada. Y como hemos hecho con todas las piezas hasta ahora, lo vamos pegando con cola blanca. Pues ahora ya la vamos a dejar secar por lo menos unas 24 horas y mientras tanto vamos a seguir haciendo el resto de decoración. Vamos a hacer una vieja rueda de un carro. Cogemos una bolita de masa de 1 centímetro más o menos de diámetro y la aplastamos por el centro. Y vamos a coger palillos mondadientes y los vamos a partir a la mitad. Y vamos a ir pegando todo alrededor los palitos. Y una vez lo tenemos así, lo vamos a dejar secar. Para formar la parte exterior de la rueda vamos a cortar una tira larga de medio centímetro de ancha y medio centímetro de grosor. Hay que intentar que sea gordita para que no se nos deforme. Vamos a ir pegándola con cola blanca alrededor de los palitos, formando la circunferencia de la rueda. Una vez ya tenemos todas las piezas secas, vamos a pasar al tema pintura. Aquí os enseño, bueno, la rueda ya la habéis visto, ya está seca. Estos dos palitos son unos palitos de estos de manualidades. Este en esta ocasión es cuadrado, pero también lo podéis poner redondo. Lo he cortado a la medida del techadito hasta el porche. Luego con una rama he cortado pedacitos pequeños para simular un montón de leña. Y ayudándome de un molde de silicona y con la pasta de modelar he hecho estas macetas. Saquito, que ya lo habéis visto. Y bueno, esto de momento es todo lo que tengo hecho. Lo primero que voy a hacer va a ser aplicarle una capa de gesso, una imprimación. Quiero taparle el poro porque los materiales que he utilizado son muy porosos y si no sellamos utilizaríamos después demasiada pintura. Así que aplicamos la imprimación y dejamos secar. Pues vamos a empezar ya a darle color. Yo voy a estar utilizando pinturas acrílicas y lo primero que voy a hacer va a ser pintar toda la fachada de blanco. Para pintar el tejado voy a utilizar estos tres colores que son un siena tostado, siena natural y un beige o manteca. El primer color que voy a aplicar es el más oscuro, el siena tostada. Y sin que se seque iremos aplicando de más oscuro a más claro los colores. Para pintar la puerta y las ventanas voy a utilizar estos cuatro colores: marrón chocolate, negro, rojo y naranja.
Para pintar todas las vigas de madera vamos a utilizar marrón chocolate, siena natural y un color crema. Y como siempre, del color más oscuro iremos aplicando hasta llegar al color más claro. Para los maceteros voy a utilizar este azul Country. Para pintar las piedras vamos a utilizar negro, blanco y un poquito de verde oscuro. Para las baldosas de la entrada voy a utilizar marrón chocolate, siena natural y color crema.
Para pintar la hierba vamos a utilizar verde oscuro, verde claro, amarillo y siena natural. Y ahora, en un color marfil, a pincel seco, vamos a darle luz a todo lo que hemos pintado hasta ahora. Ahora vamos a pasar a envejecer o a ensuciar la fachada. A pincel seco mojamos pintura y retiramos toda la pintura que podamos. Tiene que haber muy poquita en el pincel y a pequeños círculos por los bordes vamos a ir envejeciendo. El color que estoy utilizando ahora es el marrón chocolate. Y ahora, sin limpiar el pincel, mojamos con pintura verde oscuro y vamos a hacerlo por las partes más bajas de la teja para simular moho. Y ahora ya vamos a pasar a colocar la decoración que ya tenemos hecha. Y ahora vamos a ir pegándolo, cada cosa en su sitio, y yo lo voy a hacer con cola blanca y algunas de las piezas con silicona caliente. Ahora vamos a colocar estos dos palitos, recordar que los habíamos cortado porque son lo que sujetan el techadito de nuestra entrada. Aquí, como veis, he cortado este ramillete de hojas secas, flores secas. Podéis utilizar tomillo, romero, cualquier hierba que podáis conseguir. Hacéis un matojito y lo pegáis aquí. Y ahora vamos a pegar estos palitos que hará de columnas para sujetar nuestro techado. Y ya solo nos queda colocarle puntitos de color utilizando flores. Y las voy a ir pegando con silicona caliente.
Y ya para terminar, no podía faltar un nido de golondrinas. Yo voy a utilizar este material que parece como esparto. Voy a hacer una bola. Y me he puesto unos guantes porque lo voy a teñir con pintura acrílica en marrón chocolate. Y ya lo voy a pegar en la parte alta. Y ahora ya solo queda proteger todo el trabajo. Yo voy a utilizar un barniz en spray en acabado mate. Le voy a dar 2 capas, dejando secar entre capa y capa. Y ahora cuando se seque os lo muestro con más detalle. Y este es el resultado. Me encanta hacer este tipo de trabajos y espero que os guste tanto como os gustó la anterior teja. Me encantaría que me regalaseis dedito arriba y compartáis este trabajo. Me ayudará muchísimo. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.